Hola David, ¿qué tal? Me llamo Patrick. Te voy a grabar un comentario, un aporte a este video que acabo de ver que me dejó totalmente chocado. O sea, estoy como atónito de la alegría casi de ver hay gente que se está empezando a dar cuenta de este aspecto fundamental para poder destrabarnos del lugar en que nos metimos, no solamente en Latinoamérica, en esta pelea de izquierda contra derecha, pero también los americanos, en Estados Unidos está ocurriendo. Y quiero, quiero agregar, y te mando por privado porque todavía por otros 8 días voy a estar suspendido de Facebook, así que te lo mando por privado y vos después podés de esta manera hacer lo que quieras con las cosas que te voy a tratar de decir. Lo que voy a hacer es tratar, digo, porque hay cosas que son medias profundas y complicadas y yo no soy el mejor comunicador y no tengo la cancha que me encantaría poder hacer un gráfico. En efecto, yo estaba pensando, sería mucho más fácil explicar algunas de las cosas que me gustan explicar, que quisiera explicar, si las pudiera dibujar, como estudié arquitectura yo y veo las cosas visualmente como un modelo, como un gráfico, ¿no es cierto? Y cuando vi tu gráfico, y especialmente cuando lo rotaste y mostraste la tridimensionalidad de la situación, me quedé como, o sea, a mí me quedan pocos años, me quedarán 20 años de vida, cuanto mucho, en este mundo. Y cuando veo gente que empieza a descubrir y abrir el camino, un camino mejor, un camino más acertado a lo que nos ocurre, a lo que le ocurre al ser humano, me alegra, me alegra. O sea, bueno, y voy entonces quiero contribuir y colaborar con cosas que espero te ayuden a abrir y a profundizar, o sea, a meter como meter las manos abajo de la masa y poder levantar todo desde el fondo. Este, porque creo que está muy cercano lo que es comprender realmente lo que nos pasa. Yo creo que lo más importante para el ser humano, te estaba diciendo, lo que voy a hacer es volver a mirar el video, que por suerte no es muy largo, 10 minutos o algo así. Entonces voy a ir mirándolo y parándolo y diciendo cosas, porque bueno, así de esa manera respondo a todas voy a tratar de recordar todas las cosas que pensé a medida que lo iba mirando. Este, y voy a empezar diciendo que lo más importante, yo creo, que debería apuntar, o sea, que puede lograr, que podría llegar a lograr, que puede lograr el ser humano, que debería lograr el ser humano, es darse cuenta lo que le ocurre en esta condición existencial en el universo, sobre la Tierra, en nuestra condición existencial como humanidad, como especie sobre el planeta, darnos cuenta lo que nos ocurre y darnos cuenta que tenemos una inteligencia, una capacidad de razonamiento lógico, analítico, que aparentemente no armoniza, o sea está desnivelado, no está a la par de lo que nuestra mente primordial es como especie. O sea, aparentemente tenemos una inteligencia que parece que fuese intencionada o agregada a esta criatura que es el ser humano. Y que eso crea una desintonía, o sea, no sintoniza con
en integridad, o sea, no sintoniza con la integridad del ser. Nos provoca a constantemente tener mucha capacidad en avanzar y sobrevivir, que es la meta principal, o sea, progresar, evolucionar, sobreviviendo en el medio planetario, con 1000 veces más eficacia y agresividad que cualquier otro ser viviente, pero a la vez es como un talón de Aquiles que nos causa a tropezarnos, a lastimarnos, a contaminar nuestro medio, a lastimar nuestros propios, a matar nuestros propios, o sea que es como que nos va en contra. Esta inteligencia que es capaz de inventar química, armas, llegar a Marte, acabar con el hambre, con las enfermedades, entender intelectualmente la mentalidad de su propio vehículo, o sea, el cuerpo humano, no lo asiste en su directiva principal, que es progresar y evolucionar y seguir creciendo y avanzando, porque lo ayuda con mucha fuerza y a la vez esa fuerza se le regira en contra y no la podemos manejar. O sea, nuestra propia inteligencia es lo que nos lastima. Y entonces, que el ser humano, como primer acto de conciencia, se dé cuenta de esto y diga, lo primero que tenemos que hacer es ir siempre controlando que esto que usamos para sobrevivir tan magníficamente no esté lastimándonos. O sea, dónde erramos, dónde nos equivocamos, estar siempre en guardia, digamos, siempre vigilando que nuestra inteligencia esté alineada con mantener la especie por completa sana y protegida. O sea, que en ningún momento nuestra inteligencia sea el motivo de que niños mueren en una guerra o madres vienen contaminadas por la comida o por la agricultura, o que un químico que ponemos en un invento no termine envenenándonos, o guerras no se desaten. O sea, tenemos que estar siempre mirando los resultados de nuestra inteligencia, lo que prolifera, lo que genera. Bueno, entonces esto como acto de conciencia es lo primero que debería haber siempre se debería haber siempre dado cuenta al ser humano. ¿Y por qué digo esto? Porque es de aquí, es de este punto que debemos partir para comprender cada cosa que inventamos. Y los sistemas gobernativos, las ideologías o filosofías políticas, administrativas, la intelectualidad sociológica en las humanidades, todas son generadas por nuestro análisis lógico, o sea, nuestra alta inteligencia, la cual deberíamos siempre ir constantemente controlando que no está siendo egoísta, que no termina por solo beneficiar a algunos y lastimar a otros. Bueno, entonces hablas voy a parar un segundito, voy a empezar a escuchar tu video para ubicar un poquito en las cosas que quiero agregar, con las que quiero colaborar en tu proyecto. Ok. Bueno, el demonio y la polarización. Te digo, no podría estar más contento de haberte conocido, porque son cosas que yo vengo dando vuelta en la cabeza hace años. Tengo cosas para aportar con las cuales se podría quizás ajustar la puntería en el razonamiento, y también tengo cosas que serían una explicación, un análisis de por qué existen estos elementos, o sea, por qué existe
la polarización o el demonio. Y me oscilo un poco entre estas dos cosas, o sea que espero que no te confunda demasiado. Pero, dado lo que dije antes, el demonio es algo que surge en el ser humano, se le ha dado nombres que se han convertido en mitología y cuentos y historias para poder explicarnos, como todas las historias que vienen del viejo mundo. Y es nada más que la protesta, o sea, el ser humano es con esta inteligencia que termina sorprendiéndolo por cómo lo traiciona a sí mismo, cómo construye una maravilla, una casa, inventa ingeniería con esta inteligencia lógica, y de repente cuando hace una fiesta, porque cuando las cosas van bien y tiene éxito, la generosidad aumenta, invita a todos sus amigos y familiares a la casa se derrumba porque calculó mal una columna, y ahí aparece como algo que no tiene sentido. Su intención fue buena, su inteligencia fue dedicada y aplicada a la construcción de ese edificio, su intención era dar protección a su familia, prosperidad a todos, o sea, todo era bueno, y de repente sus acciones, su momento en que algo calculó mal, sin querer, resultó en que por ahí un pariente murió en el derrumbe de esa casa. Entonces aparece en la condición existencial humana como una traición, algo que, una pregunta, como diciendo, ¿cómo puede ser? No tiene sentido alguno que el bien haya generado algo que me lastimó, algo que terminó traicionándome. Entonces aparece una mentalidad o una escuela de pensamiento que trata de ajustar la motivación, la parte más efímera de la inteligencia humana, que es cómo haces las cosas, de qué manera se hacen las cosas, para tratar de que esa pregunta, o sea, ese misterio, ese demonio, esa traición, no ocurra. Entonces, por ejemplo, se enseña en una religión, en una espiritualidad o en una moralidad civil, tratar de no ser tan apresurado, por ejemplo, para que el cálculo de esa columna no hubiese sido errada y el edificio no se hubiese derrumbado. Entonces así aparece la religión, eh, que dice, por ejemplo, una guerra para poder conquistar más tierras resulta en que nuestros propios niños vienen matados por los que antes eran nuestros aliados, que se convirtieron en los enemigos de una guerra, y eso de vuelta parece que vuelve a suscitar el diablo, lo que no debería haber ocurrido cuando lo único que queríamos era crecer o establecer justicia entre dos políticas, entre dos reinados, y traer, o sea, el que dirige, el que comanda siempre se justifica con un bien, ¿no es cierto? Se convence de que sus ideologías políticas son mejores y que van a traer el bien a la larga, y que hay que obligar, así como el padre obliga al niño a que haga algo porque está convencido obstinadamente que es lo que le va a hacer bien, a pesar de que lo caga a tortazos para que lo logre. O sea que el ser humano está, inicialmente la chispa es siempre para proliferar, evolucionar y avanzar. Este, y hace las cosas de manera, con sus problemas, con su naturaleza primitiva que se mete y le hace fallar la parte buena de su inteligencia, lo hace cometer errores y le demuestra que no está capacitado a manejar su inteligencia lógica. Entonces aparecen la inteligencia o la literatura, digamos, o el campo de pensamiento que trata de modular el comportamiento y cómo hace las cosas el ser humano. Entonces, por eso decimos, por ejemplo, matar es
O sea, todas las religiones tratan de atenuar o- o apaciguar o amalgamar el comportamiento y el cómo hace las cosas el ser humano para tratar de domesticar o amansar, digamos, esta inteligencia salvaje que se le va siempre de las manos y termina lastimándolo a sí mismo. Entonces el diablo es como el querer liberarse de la imposición, sea de una que de la otra. O sea, es la queja lo que evidencia que nos equivocamos. Si la religión fuese perfecta, o sea, si la sabiduría moral que intenta dirigir y armonizar la inteligencia lógica eh, para que no nos lastime más, para que no nos hagamos más mal, para que sepamos cómo hacer las cosas, cómo inventar todo, cómo administrar todo de manera que armonice con la especie, con la parte natural de nuestra existencia, no existiría el diablo, porque el diablo es como la queja que dice todo lo que haces está mal. El diablo también no quiere que la religión, la que tiene la buena intención de tratar de calmar la inteligencia salvaje del ser humano, eh, no lo reprima demasiado. O sea, es como, bueno, entonces, esto es el origen mitológico, digamos, o literario del diablo. El diablo no es una oposición simétrica al bien o a Dios, como creemos. Esta es otra dualidad que no debería, me estoy yendo al re carajo, me doy cuenta que no estoy haciendo, me estoy yendo por las ramas, pero bueno, voy a explicar rápidamente por qué ocurre la dualidad. Es la dualidad, o sea, el pensamiento binario y el por qué siempre caemos en la polarización de las que estás hablando, por ejemplo, proviene también de cómo está hecha nuestra mente. Nuestra mente tiene tendencia a caer a recurrir a la polarización por una cuestión de simplicidad, de que no nos alcanza el tiempo y no nos alcanza la inteligencia para pensar complicada y complejamente demasiado tiempo. Es más fácil discernir dos cosas y poder eh, así avanzar a lo bruto, digamos. Y esto ocurre porque nuestra mentalidad tiene una propensidad lineal. O sea, la experiencia existencial del pensar, de la conciencia, mejor dicho, del ser humano, es un espacio tridimensional, porque dentro del espacio cerebral entran todo tipo de sentidos, olfato, auditivo, perdón, visual, razonamientos en el tiempo, proyección de futuro y recuerdos del pasado, y entra la conciencia se convierte y la inteligencia, por lo tanto, se convierte en realidad en una entidad espacial, tridimensional, porque la existencia, la vida es tridimensional y por lo tanto el pensar también es tridimensional. Pero el ser humano, como todos los animales, pero el ser humano 1000 veces más, desarrolló una capacidad de comunicarse siempre con el propósito de sobrevivir y tener más éxito en la sobrevivencia, de comunicarse y pasarse conocimiento, información y relación entre ellos, las unidades de la especie, que se trata de sonido que emitís y escuchás. Y ahí empieza una linearidad, o sea, se trata nada más que de lo que escuchás y de lo que decís, y por lo tanto lo que escribís
y lo que lees, y eso entonces hace que la descripción de la existencia se convierta en una linealidad. Sumado a esto, nosotros con la inteligencia analítica y racional, en cómo la utilizamos para avanzar y evolucionar y ayudarnos, o sea, a evolucionar y a proliferar más eficazmente, estudiamos y aprendemos de la naturaleza. O sea, tenemos que, porque también la naturaleza a veces representa una amenaza, sea por el clima, sea por otras bestias que nos quieren comer los niños. O sea, entonces lo primero que fuimos predispuestos a hacer nosotros es a entender lo que está haciendo la naturaleza y por qué. Entonces, cuando analizamos y vimos, por ejemplo, un animalito que estaba al acecho de otro animalito para comerlo, lo esperaba, se escondía, cuando el animalito salía de su guarida, lo cazaba y se lo llevaba a la cueva para darle de comer a su familia. Entonces nosotros aprendimos eso y luego dijimos, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Empezamos a mirar los pájaros y vemos cómo podemos nosotros cazar ese pájaro y empezamos a corresponder a lo que aprendimos y a predecir, o sea, si sabíamos que llueve todas las mañanas, ponele, entonces a la mañana nos acostumbramos a la mañana a poner un plato afuera de la casa para poder capturar la lluvia. Entonces es una respuesta de observación, basada en la observación, el aprender y el tener una reacción, sea por imitación que utilizo según la manera en que funciona lo que observamos. O sea que nuestra mente se empezó a formar linealmente, como en acción y reacción, muy fuertemente. Además, tenemos un ciclo de luz y sol, frío, calor, y el idioma, y un montón y la manera en que funciona la linealidad del hablar. O sea, nosotros cuando hablamos describimos en una línea, palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, una descripción de nuestra experiencia, que si bien es tridimensional, no hay manera de que podamos hablar tridimensionalmente. Podemos solo ir escuchando lo que viene saliendo en una fila de palabras. Entonces, hay algo que nos hace muy fuertemente predispuestos a caer, por ejemplo, en lo binario, en la polaridad. Por ejemplo, cuando ocurre algo, por ejemplo, una familia, todos los chicos se encargan de las cosechas de la familia, ¿no? de la huerta. Y más o menos nosotros nos arreglamos socialmente de una manera bastante tridimensional, estamos al tanto, si uno se levantó tarde, no importa, el otro no dice nada y empieza a hacer el trabajo antes de la hora de que le toca a él y qué sé yo. Y hay un entendido, ponerle entre hermanos, y se ha permitido que las cosas no sean muy rígidas. Y ocurre algo que, por ejemplo, el hermano se distrajo con una chica o con algo que quería ir a hacer y no cubrió lo que el otro hermano ya se había acostumbrado a que el hermano mayor siempre venía y lo cubría a él, entonces se acostumbró a levantarse más tarde. Entonces había un sentido de justicia y un ambiente de justicia entre esto que se había establecido sin tantas explicaciones en la manera en que los hermanos gestionaban la huerta, hasta que hagamos de cuenta que hubo un accidente y alguien se lastimó durante el horario en que le tocaba al hermano ausente, pero que normalmente era cubierto ese espacio por el otro hermano. Entonces surgió una pelea
cuando la pelea se hace verbal, adelante de toda la familia y la aldea, es muy difícil establecer la justicia, porque la justicia la saben en realidad solamente ellos. Pero los demás toman partido, porque hay que defender a un hermano o al otro. Entonces aparece una situación de alta injusticia, porque de repente por ahí todos se creen que hay que defender al hermano cuyo horario le tocaba estar ahí. Pero en realidad no era lo justo eso, porque el otro hermano, ya venía acordando con él hacía mucho tiempo que llegaba él primero y lo hacía él ese trabajo. Que por lo tanto tendría que haber estado él a fijarse que no le ocurra el accidente a la persona. Pero cuando comprendemos una situación social en juicio, para enjuiciarla, o sea, enjuiciar la situación, poder comprender qué es lo correcto, cómo proceder, o por qué pasó, la gente no, generalmente es injusta, y cae rápidamente en el razonamiento polarizado, o sea, hay que tomar bandos. O sea que a lo que voy es que la polarización no es un instrumento intencionado para hacer sucumbir al pueblo al dominio. Nos ocurre naturalmente, es algo que tenemos que estar siempre conscientes de que no nos ocurra. Más gravemente aún, o sea, es verdad todo lo que decís, pero el real daño que causa la polarización en un contexto político es la ignorancia. Porque como pueblo, si nosotros somos los creadores de nuestro gobierno, los que, según conceptos democráticos, dirigimos el gobierno y tenemos el poder hacia las cosas de las cuales se debe encargar la administración gobernativa de ese gobierno, de ese Estado, que sería la democracia, quiere decir que debemos estar capacitados a comprender cómo funciona ese gobierno o esa huerta en realidad, que serían los acuerdos no necesariamente especificados entre los hermanos. Es la manera en que funciona de verdad el gobierno. El gobierno no es como una huerta de dos hermanos que no se pusieron las cosas por escrito, sino que las ponemos por escritas. Pero lo importante es que la gente que fue a juzgar el accidente en la huerta tendría que tendría que juzgar según cómo terminaron siendo gestionadas las cosas sin ser formalizadas entre los dos hermanos. De la misma manera, si el pueblo tiene que hablar de su estado, donde las cosas están bien escritas y estructuradas, construidas, tenemos que hablar del conocimiento, o sea, cada ciudadano tiene que ser un experto en lo que quiere lograr cada institución, de las maneras, los sistemas administrativos, los mecanismos que traen a flor la vivienda, la comida, el estudio, la salud médica, y todo como si fuera nuestro propio automóvil. Tenemos que saber por qué ocurre cada chispa en ese motor y cada cuánto le va a ocurrir un escape, ¿cómo se llama? Cuando te sale un pedo por el caño de escape, porque conoces tu automóvil y vas directamente al motor porque sabes que eso es lo que le ocurre, y cambias el carburador, limpias el carburador o alineas las ruedas, porque sabes cómo funciona y cómo debe funcionar cada elemento de tu automóvil, y así deben ser los ciudadanos de una democracia, deben saber cómo funciona su aparato, su máquina.
cuando caemos en la polarización, nos vamos poniendo cada vez más ignorantes porque lo único que nos preocupa, como decís vos, es juntarnos a un bando. Lo importante es ganar, sobrevivir, vencer al otro bando. O sea, nos vamos a un lugar muy primitivo de defensa y reacción. O sea, de estudiar ese tigre que ataca nuestra aldea y solo preocuparnos, o sea, de atacar a ese tigre, de matarlo o de ir a su guarida a matarlo antes de que venga a la aldea a atacar a nuestros niños. Y por ahí ni nos dábamos cuenta que porque nosotros construimos nuestra aldea de este lado del río, o donde pasan los ciervos cada otoño, es el motivo por el cual teníamos ese problema con el tigre que atacaba la aldea. O sea que si, sin tener que siempre estar teniendo un tigre de enemigo que hay que matar en cada situación en que construimos un pueblo en ese valle, lo importante era que construyamos nuestro poblado fuera o sea, no entre medio de los tigres y el pase de los ciervos, o del otro lado del río, para que los tigres cuando van a tomar agua nunca se cruzaran con seres humanos. O sea que para que funcione un gobierno tenemos que saber cómo funciona el aparato, y cuando polarizamos una comprensión en un esquema lineal de oposiciones, vemos claramente, y es más, todos los ejemplos que das de las excusas que inventamos, a las cuales nos agarramos, tienen que ver con un aspecto muy primitivo de la mentalidad humana que simplemente quiere solucionar las cosas rápidamente y cae en la polarización. O sea que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que le ocurre al ser humano y, hermanos, para no caer en la polarización a la cual tenemos tendencia como ser humano, debemos siempre entender lo que queremos lograr con nuestros gobiernos, ¿no? Y a ver, acá hablas algo muy interesante que lo voy a escuchar un poquito y después vuelvo. ¿Qué? Voy a pausar. ¿Se dan cuenta por qué es importante hablar de esto? Empecemos caricaturizando. Sí, es verdad, es verdad. Los que tienen el poder están utilizando la polarización para manipular a la población. Porque, como decís en el video, el diablo es malo, hay que pelearlo, fácilmente decís, los peronistas todos roban, son todos ignorantes, entonces creás un enemigo a través de la descripción. O sea, ahora el enemigo, o sea, el diablo, es la descripción. Los socialistas, si estás hablando de algo si vos decís, por ejemplo, en Estados Unidos ocurre esto, que querés cobertura médica para toda la población, cobertura universal médica para la población, la gente ya está programada a que la descripción está hablando del enemigo creado. O sea, les salta la alarma, eso suena como socialismo, como comunismo, vamos a hacer como China, vamos a hacer como Venezuela, porque están... ¡Opa! ¿Qué pasa? Los políticos empezaron maliciosamente, en efecto, como estás describiendo, a hacer que esa descripción asuste y dé miedo, traiga el miedo a las personas. En realidad están reaccionando. Los americanos construyeron un enemigo del socialismo porque lo primero que dijo Marx fue, o sea, no lo dijo de esta manera, ese fue el error de Marx, que Marx identificó el capitalismo como enemigo y no se dio cuenta que lo que ellos estaban descubriendo, o sea, el movimiento intelectual de esa época, era que, o sea, la inteligencia sociológica estaba avanzando y llegaron a entender que el ser humano tiene un problema con
tener demasiado poder en sus manos, porque como dije antes, su naturaleza de base primitiva no puede gestionar, no tiene la capacidad de manejar bien su alta capacidad de inteligencia lógica analítica. Entonces termina sucumbiendo a sus, a sus deseos más inmediatos, más primitivos, o sea que sus relaciones cercanas, que la gente no lo... o sea, termina, eh, termina siendo egoísta con ese poder, termina aplicando sus inseguridades a ese poder. Y a su capacidad de no ver a lejos, o sea, ser miope, digamos. Entonces falla, y siempre han fallado todos los sistemas administrativos de gobierno, desde el principio de los tiempos, siempre eran pequeños feudos, reinados, un pequeño grupo de gente que tenía y todas las masas pobres, enfermas, rodeándolos, y así surgieron las revoluciones. Y todas las revoluciones son el resultado de esto, de una inteligencia que empieza a ver acá algo está mal, algo en mi ser intuitivo me dice la colectividad, la especie tiene que estar junta, no puede haber uno que se aprovecha de otro. Bueno, esto ya da para hablar sobre cuál es el que dirige de las dos inteligencias. La conciencia inteligente primitiva, o sea, el ser viviente en su conciencia inteligente natural, o sea, la que dice, tengo hambre, basta, no hay una explicación lógica. Me gusta eso, quiero tocarlo, quiero acercarme, prefiero esto, tengo miedo, me alejo. O sea, son las cosas primitivas que simplemente son pensadas y son absolutamente ciertas y puras. Esta inteligencia de base, digamos, natural, viviente, está en una relación con la inteligencia lógica analítica, la cual la traiciona, como expliqué al principio, porque es tan precoz y tan hábil y tan súper analíticamente procesante, inteligente, que en su afán por servir a su amo, o sea, al cuerpo, y su amo es la inteligencia viviente, consciente, primitiva. Son inseparables, pero no están armonizadas. Entonces, en realidad la inteligencia que siempre tiene razón es la que dice, no voy a castigar a ninguno de mis hijos, la familia queda unida. La inteligencia lógica es la que se equivoca, es la que dice, no veo el gran talento creativo o hacia las plantas y la agricultura que tiene mi hijo y lo obligo a que haga una carrera militar y lo echo de la casa porque eso es lo que hicieron mis abuelos y eso es lo que me pide el gobierno y o sea, es la que piensa no con su corazón consciente, que se da cuenta de lo que es y simplemente es, sino que piensa lo que tengo que hacer, que es la inteligencia racional lógica. Entonces, acá me perdí. ¿Por qué quería explicar? Que en esta relación, a la larga, la que tiene razón siempre es la inteligencia orgánica, o sea, la inteligencia consciente. Sola, sin la inteligencia lógica y analítica, no haría muchas cosas, no avanzaría mucho, o sea, se contentaría con comer fruta de los árboles y estar todo el día en el arroyo jugando y qué sé yo, o sea, no estaría, la ambición es parte, está motivada por la conciencia natural viviente, pero construida por la
inteligencia lógica y analítica, que tiende a equivocarse. Entonces, como siempre, nos traicionamos porque terminamos haciéndonos mal. Aquel que servíamos, que era la inteligencia consciente, aparece una pregunta que con rabia exige una respuesta. ¿Cómo puede ser que yo me esté lastimando a mí mismo? Y es ahí donde aparece la moral religiosa, la espiritualidad, que dice, que quiere explicar, quiere dar una respuesta a esa pregunta. Pero esto venía a algo que acabas de decir y me perdí completamente, o sea que voy a volver a escuchar por qué lo dije. Para un segundito, voy a pausar de vuelta. Bueno, voy a saltar porque quiero, si no voy a tardar demasiado. Y hablas del excedente social. Acá es donde veo una divergencia. Vos hablas del excedente social, o sea, el excedente productivo, como si nosotros automáticamente siempre tendríamos una propensidad, una capacidad de producir en exceso. Y no es así. Lo que pasa es que también tu análisis parte de un análisis que mira los elementos con los cuales ya venimos jugando, no parte de una base de comprensión orgánica de la mentalidad humana, como lo vengo haciendo estos 40 minutos, explicando lo que le pasa al cerebro humano. Parte de un análisis que ahora quiere explicar por qué nos equivocamos según las reglas del juego que conocemos y que hemos establecido con nuestra mente lógica. Y acá hay una divergencia que va a ser difícil para mí reconciliar, porque en realidad nuestro problema es que no establecemos que el deber del gobierno, o sea, el deber de un Estado, es asegurarnos que nuestra inteligencia analítica no nos falle. ¿Y cómo se define fallar? ¿Cómo se define equivocarnos? Bueno, basados en que lo primordial, la inteligencia consciente, natural, es lo más importante, se parte, por lo tanto, de que somos colectividad. Lo más importante es el todos. O sea, el ser humano no es primero individuo y después colectividad. El ser humano es primero colectividad como todos los seres vivientes del planeta. La evolución crea, empezando por la colectividad. Dentro de esa colectividad nosotros aprendemos a definir los individuos. Pero en realidad la directiva principal es mantener íntegra y sana la colectividad por completa. Que todos tengan para comer. No que se haga para comer por algunos o que algunos aprendan a hacer cómo generar agricultura y que eso les llegue a todos. Eso es como venimos haciendo el mundo hasta ahora. Y es la base de por qué pensás que se parte desde un exceso que hay que aprender a distribuir. No, en realidad la meta tiene que ser que se parta del llegar a todos. O sea, que la meta es que haya para comer para todos. Eso quiere decir que el exceso no tiene nada que ver. El exceso es algo que se produjo por la revolución industrial, la revolución de la agricultura y que se aprendió con mucha precocidad a hacer gran cantidad de cosas y después hubo un exceso y qué se hizo con ese exceso. Bueno, entonces es una manera de analizar cómo funcionan. O sea, lo interesante de lo que decís es que evidencias que el problema es la dualidad y sin embargo prescribís que la condición dada es una de polarización, o sea que estamos, hay como, no quiero decir una hipocresía, pero hay como, está jugando con con la misma cosa que decís que nos está haciendo mal.
no debería haber polarización izquierda-derecha, para nada, no debería existir, no se debería permitir que jamás termine en algo que se pueda entender como izquierda-derecha. Lo único que debemos hacer es tener metas, que las cosas que logra la inteligencia de la especie, la precocidad médica para curar enfermedades, la producción de comida, la educación, la vivienda, le alcance a que haya para, o sea, esté disponible para cada ciudadano por igual. O sea, que toda persona tenga una vivienda, que toda persona tenga para comer. Esto es la función base de cualquier Estado. Lo que pasa es que luego vinieron los sistemas y luego aprendimos a explicar lo que nos ocurre a través del funcionamiento de esos sistemas. Entonces ahora nuestras peleas políticas tienen todas que ver con elementos que fueron creados por los distintos sistemas políticos y todos terminan por esta tendencia a caer en la polarización que tiene la mentalidad humana, una oposición siempre entre dos cosas, comunismo versus capitalismo, y nos tiene encajados esto. Y si bien tu análisis es cierto, el grupo que tiene poder explota la polarización para vencer, o sea, para ganarle a los demás, para crear un diablo, para crear miedo hacia algo y poder tirar que la gente vaya de su lado. Está mal siquiera tener ese tipo de esquema. No tendría que existir nunca. Por eso aparece en la evolución intelectual política el socialismo, porque el ser humano está tratando de empujar evolutivamente y deshacerse de lo que son esquemas de poder que siempre terminan en un tipo de polarización. O inclusive los gobiernos que se dan cuenta o tienen un sentido de que se va para peor, cayendo en la polarización, tratan de establecer varios partidos para que se distribuya, para que haya algo más circular, como los italianos o muchos países europeos y otros países. Bueno, todos los países, inclusive Estados Unidos, en algún momento tuvo 3 partidos principales. Todos, y la Argentina también tenía más cayó porque siempre están tratando de imitar a los Estados Unidos, cayeron en la polarización también ellos, y es una tendencia del ser humano a recurrir a lo que es fácil, porque nos lleva a la agitada pelea, y ahí eso lo podemos comprender, o sea, la agitada confrontación entre dos cosas es lo que nos es fácil y podemos cerrar en el día. O sea, o lo cagué a trompadas hoy porque ayer me cagó a trompadas el otro, entonces hoy me toca vengarme, entonces se convierte en algo que se puede comprender como si fuera un yo-yo, ¿no? La ruedita que sube y baja con el hilo. Entonces lo puedo ver, lo puedo controlar, lo puedo dominar. La polarización se trata de la necesidad también que tenemos de controlar y dominar. O sea, hay que romper con todo lo que nos lleva a caer en un razonamiento polarizado, binario. Y eso quiere decir concentrarnos en lograr los objetivos de cualquier gobierno, de la idea universal de la gobernación, que es lograr lo que el ser humano, si lo deja solo, termina no queriendo hacer. O sea, los amigos del valle se arreglan para agarrarse la mejor parte del vallecito y se juntan las mejores cosechas y qué sé yo, y después están los que simplemente no alcanzan. Están los que saben manejar el dinero, que entienden el ser humano y la mentalidad, la naturaleza del ser humano y logran avanzar en la economía porque tienen un talento para comprender cómo funciona el dinero en la mentalidad ante la naturaleza del ser humano y se hacen ricos, ¿no? Porque también un poco de astucia en las matemáticas y qué sé yo, pero si no
le decís, si no estableces que el ser humano va a tender a ser egoísta, a equivocarse, no logra utilizar su inteligencia analítica lógica para mantener la especie junta y beneficiar a todos los individuos por igual, solos no lo vamos a hacer, porque no es la tendencia de esta especie, de este ser primitivo. La inteligencia analítica que tenemos, nuestra gran capacidad, sí puede inventar un sistema que haga que llegue a todos. Entonces, todas las cosas que inventamos. Y ese debería ser nuestro objetivo. No debería ser pelearnos entre ideologías políticas. Debería ser cuál manera de pensar políticamente nos lleva más y más eficazmente y mejor, más fácilmente, más satisfactoriamente al único objetivo que tendría cualquier sociedad humana, que es que las bases, los derechos naturales, las necesidades básicas naturales que todo ser humano tiene, le llegue a todo ser humano. Entonces acá es donde me es un poquito, es interesante mirar tu presentación, porque hay partes que son casi, ¿cómo se dice? Cuando pones superimpuestas en lo que llegas a comprender, y por el otro lado usas un razonamiento que está tratando de mejorar lo que por naturaleza es cerrado, que es pensar binariamente, polarizadamente. Los ingresos petroleros, y en cambio se utiliza, por ejemplo, en obras de infraestructura. Voy a poner la pausa un poco. Educación, Okay, acá lo que acabas de decir, acabas de hacer de vuelta lo mismo, y te lo voy a hacer escuchar para que te des cuenta. Será la gente que aquí viene lo interesante, el que tiene asimismo todo. Okay. En sociedades relativamente equitativas, todo el mundo preferencias a los gobiernos seccionales, subsidios. Ahora, en sociedades relativamente equitativas, todo el mundo aporta de modo relativamente parejo al excedente social. Asimismo, todos reciben más o menos los mismos beneficios. Pero en cambio, bueno, ya que los okay. Entonces, pues en sociedades equitativas, todos aportan al excedente social y a su vez todos reciben igualmente del excedente social. Bueno, como idea, yo lo único que haría es cambiaría el término excedente social por producción. O sea, todos aportan. ¿Qué es lo que debe ser? O sea, ahí es donde veo que hay un problema, que estés utilizando el término excedente social. Porque el excedente social es el resultado de un sistema gubernativo ya establecido. O sea, un gobierno que funciona de cierta manera y produce un excedente social. Entonces estás alejándote de una explicación conceptual del funcionamiento de cualquier gobierno y estás hablando de un aspecto que podría tener un gobierno exitoso, que es tener un excedente, como quizás no necesariamente exitoso, sino que, o sea, un gobierno totalmente, ¿cómo te puedo decir? Es interesante porque no entiendo por qué estás hablando de excedente social. Lo que se debería estar hablando en realidad es de producción, para hacer las explicaciones que estás haciendo. Estás diciendo que en una sociedad equitativa la producción, la producción viene igualmente hecha por hecha y construida en igualdad. O sea, bueno, ahí vamos a ver. Sociedades altamente desiguales, unos aportan más y otros se benefician más. Y aquí viene lo interesante. Claro, ahí el problema es que es lo que hace
lo que hacen los que tienen el poder. O sea, los que tienen el poder son los que deciden cuánto se espera de los que producen y quiénes se benefician de esa producción. Que tiene el poder político decide qué se hace con el excedente social. Habrá, por ejemplo, quien prefiera ampliar el excedente social para aumentar los beneficios que este otorga. Es que ahí no entiendo por qué estás hablando de un excedente social. Creo que es como que te agregaste una tercera manga a un discurso que tendría que ser mucho más sencillo de comprender. Pero ¿qué haces con este excedente social como elemento? No entiendo por qué. ¿Por qué no hablar simplemente de la producción social? La producción del país, la producción del pueblo. Será la gente que prefiere mayor redistribución. Habrá también gente que prefiere reducir el excedente social para, por ejemplo, pagar menos impuestos. Es la gente que prefiere menos redistribución. No, ves que creo que te creaste un problema. Creo que hablando de excedente social, creas una complicación que no viene al caso, porque ahora tenés que hablar de los impuestos. No sé, a ver, ahora voy a seguir para adelante. Tengo esta idea que, como ven, es bastante sencilla. Podemos ordenar a todos los individuos de la población de izquierda a derecha en función de que prefieran más redistribución o menos redistribución. Esta línea se llama el eje. Claro, hablas de redistribución. ¿Por qué redistribuir? En realidad, lo que deberíamos estar mirando es a los logros. O sea, lograr que todos tengan una vivienda y luego de que eso se logre bien, bueno, apuntar a que todos tengan una vivienda mejor. Entonces vas a tener un país donde algunos tienen una vivienda mejor, algunos aún no tienen esa vivienda mejor, pero todos tienen vivienda. Seguís empujando universalmente a una meta, o sea, para todos, y haces que de repente todos tengan una vivienda mejor. Y vas a tener aquellos que no les va a interesar tener tremenda vivienda. O sea, a lo que voy es que el apuntar a que todo individuo logre tener sus necesidades básicas no quiere decir uniformalidad, que es lo que hoy día el capitalismo o la derecha te asusta, ¿no? A decir que el Estado te va a dar las cosas y la gente se pone vaga y no se esfuerza. No es así. Hay que diseñar un sistema que termine por lograr una vivienda y cada necesidad básica para todo individuo como meta. La manera en que funciona ese sistema en su meta de lograr esto pueden ser 30.000 diseños distintos. No quiere decir, o sea, que todos tengan vivienda, que todos tengan acceso médico universal gratis, no quiere decir que el Estado tiene que hacer todo, no. Quiere decir nada más que esa es la meta que se busca. Luego, lograr esa meta se puede alcanzar esa meta con un montón de diseños de administración, de distribución, de logros, de mecanismos distintos. Hoy día tenemos miedo, los países capitalistas tienen miedo de establecer esa meta porque asocian a que se quiera tener esa meta con la imposición del Estado socialista, que hace que mata la motivación, la individualidad,
la, la ambición y un montón de ideas equivocadas, porque esos problemas tienen que ver con el cómo se diseña el logro de esas metas, no con el que existan esas metas. De preferencias ideológicas. Sobre ella colocaremos una curva en forma de campana que nos ayudará a identificar cuáles son las preferencias ideológicas de la mayoría de la población. Esto se logra simplemente viendo dónde se ubica la cabeza de la campana. Es decir, si queremos conocer cuáles son las preferencias electorales de la mayoría de la población, solo tenemos que ver en qué parte está ubicada la cabeza de la campana, mientras que las colas representan las posiciones ideológicas de las minorías. Entonces, por ejemplo, al extremo izquierdo... Sí, esto bueno, me resulta un análisis de cómo están las cosas. No lo veo como un camino hacia la solución. Lo veo como que estás analizando lo que nos ocurre, la patología en otras palabras. Lo que sí me resulta interesante es que cuando presentás el tercer elemento, y esto lo quiero volver a ver porque me perdí exactamente el detalle de cómo introducís el tercer elemento, rompe con la polaridad, con lo binario, y eso me resultó interesante. Estarán las personas que quieran maximizar la redistribución, pasando toda la riqueza al excedente social, eliminando la propiedad privada. Caricaturizando, esos son los comunistas. Luego, un poco más hacia el centro, pero aún a la izquierda, estamos los que buscamos una redistribución moderada. Es decir, que se pague una cantidad suficiente de impuestos para que el excedente social permita dar salud, educación, infraestructura pública. Claro, es un análisis, está basando este análisis sobre los modelos a los cuales estamos acostumbrados a hacer, o sea, sobre el funcionamiento de los modelos a los cuales estamos acostumbrados. La base de partida es una capitalista y sobre ese modelo capitalista tu análisis quiere decir que hay una oscilación entre izquierda y derecha. No, o sea, yo voy más abajo y digo, bueno, hay elementos acá fundamentales como por ejemplo la propiedad privada. Son cosas que hay que volver a poner en tela de comprensión, de análisis, no de cuestionamiento, porque, o sea, yo no estoy de acuerdo que el Estado sea dueño de la tierra en la cual vivís. Pero creo que basar un sistema político económico sobre la posesión de la propiedad también genera problemas, porque estamos siempre hablando de la naturaleza, la parte más primitiva del ser humano, que explota y obtiene gratis de la tierra. O sea, en un esquema laborativo económico tenés dos puntos de partida fundamentales. Tenés uno en el cual vos decís, bueno, yo produzco, invento, construyo algo y por mi labor, para evitar que otro tenga que hacer lo mismo, quizás lo produzco masivamente, hago un intercambio. Y después está, y eso ¿qué hace? Eso hace que también entren en el juego mi esfuerzo, todo mi esquema de moral que yo siento, yo me sacrifiqué por esto, así que espero algo que sea retribuido o que dé fruto. Hay dinámicas. Y el otro punto, el otro elemento, el otro aspecto de un sistema económico financiero es lo que yo obtengo gratis. O sea, voy, agarro un pescado, o sea, lo meto fácilmente con una red, le saco la tierra, le saco las frutas, el agua,
o miro un pedazo de tierra y digo que es mío, porque digo que es mío, o digo que el agua es mía, o digo que estos animales son míos, y después los vendo y construyo una economía, un sistema político basado sobre eso. Es distinto, porque es mucho más susceptible a la haraganería, a la prepotencia. O sea, yo cuando no me esfuerzo por ese terreno, pero digo, es mío, luego puedo vivir del alquiler, es una situación de mecanismos eh, psicológicos y morales completamente distinto a que si yo construyo una casa con mis manos, con mi familia, hago cada apartamento, pongo cada teja y luego digo, bueno, yo te ahorré el trabajo de que te construyas una casa, no sé, construirme algo a mí o dame de comer todos los meses o dame dinero, lo que sea, hacemos un intercambio. La persona se ahorra de construir una casa, hace un esfuerzo por ahorrarse de construir esa casa y hace un intercambio con el que construyó el edificio. Es muy distinto al que dice qué fácil que es la Tierra, qué fácil que es vivir en este planeta. Yo me agarro animales, me agarro agua, la vendo, la pongo en una botella y la vendo y empiezo a servirme de los que necesitan, o sea que los otros sí siguen necesitando un pedazo de tierra. O sea que el capitalismo está basado en una especie de usurpación de nuestros derechos naturales, a tener agua, a tener tierra. Todos nacemos con el derecho a tener un lugar donde sentirme seguro, donde criar mis niños y construir mi casa y poder ir a la cama sin preocuparme de que otro no me respete el espacio. O sea, esto es algo con lo cual nacemos todos y el capitalismo, o sea, que hay algo para analizar ahí, que en tu análisis no está siendo cuestionado, sino que eh, pone a la propiedad privada como algo que habría de ser adueñado por el Estado o por un capitalismo que lo comercializa, pero el problema es que alguien siempre se agarra a esa propiedad privada. Entonces, a mí me interesan más propuestas radicalmente innovadoras, como por ejemplo, que son más ciertas y más orgánicas al ser humano, como que la Tierra nos pertenece a todos y no le pertenece a nadie eternamente. O sea, somos custodes. En vez de que el gobierno sea dueño de tu propiedad, si vos demostrás que cuidás, protegés, compartís de alguna manera, hasta un punto o de una manera, una medida decente, esa propiedad con la colectividad, o sea que no levantás murallas y decís yo acá hago lo que se me todo fuera, no, sino que tenés una actitud humana y responsable hacia esa tierra, te corresponde más derecho para que críes tu familia y no cualquiera pueda cuando se le da la gana usarla o entrar en ella. Y esto no está siendo reflejado ni por el comunismo, por el socialismo, ni sí, por algunos sistemas sociales. Están algunos probando, experimentando, pero en realidad el discurso polar o binario predominante, polarizado que existe en este momento, no está poniendo en tela de análisis las cosas, los elementos elementales, porque seguimos tendiendo a querer construir una pelea polarizada y teniendo una pelea polarizada o una discusión de cómo repolarizar la situación, no nos liberamos. Seguimos sin comprender cómo debe funcionar el planeta, cómo mejor sustentar al ser humano, cómo mejor administrar un país. Y servicios públicos de calidad. Y a medida que pasamos del centro y vamos hacia la derecha, encontramos cada vez más gente
que prefiere reducir el gasto público para pagar menos impuestos. Al llegar al extremo derecho, hay gente que prefiere reducir el gasto público. Sí, es lo que ocurre. Es lo que ocurre, son los problemas que ocurre. Y estás describiendo cómo piensa erradamente la derecha, pero también estás describiendo cómo piensa... Encontramos a la gente que quiere cero redistribución. Que desaparezca el Estado, que desaparezcan los servicios. No, sí, la derecha está totalmente loca. Los americanos, estos que dicen, cada uno debe cargar su propio peso y todo tenés que pagártelo, el agua, la cura, la salud médica, es la cosa más arcaica, más egoísta que un ser humano puede llegar a pensar. Porque claro, eso quiere decir que los que son más hábiles, que tienen más poder, más inteligencia, más fuerza armada, más experiencia y habilidad en los sistemas o en cómo funcionan las cosas, pueden sobrevivir en todo sentido sobre los demás. Es una cosa, es brutal. Y así vemos los suburbios americanos, la gente durmiendo por la calle, drogándose en las veredas. Ese es el resultado. Ese es el resultado real. Y después caminas 10 cuadras y ves gente que tiene, qué sé yo, 100 automóviles de colección a $100.000 cada uno en su casa. Es una barbarie. Es una barbarie total. No se entiende cómo podamos seguir pensando que esa es una opción viable entre dos, o sea, una de las dos opciones viables. Eso es incomprensible. Públicos, y si es posible matar correístas, mejor. Esa es la extrema derecha. Noten que la forma específica de la campana dependerá de factores como los niveles de pobreza, desigualdad, pero también el nivel de conciencia de la sociedad. Sociedades con mayores niveles de pobreza que requieran más redistribución, es probable que la cabeza de la campana se incline más hacia la izquierda. Bueno, sociedades con más pobreza tiene que ver... Lo mismo ocurrirá. La política de la campana dependerá de factores como los niveles de pobreza, desigualdad, pero también el nivel de conciencia de la sociedad. Sociedades con mayores niveles de pobreza que requieran más redistribución. Sociedades con más niveles de pobreza que requieran más redistribución. ¿Ves cómo causa un problema ese elemento? Porque en realidad el motivo por los cuales existe esa pobreza no es porque no se les envió el exceso de producción, ¿o cómo es que decían? Sí, el exceso de producción. Es porque no se les fue otorgado los beneficios de la civilización, o sea, la educación, las bases que fueron elevándolos. O sea, la gente no llega a ser doctor y rica porque supo cómo utilizar el sistema de un país. Llega a ser doctor, abogado, rica, potentes en la sociedad porque provinieron de familias ricas, de alguien que tuvo dinero, de un padre que le compró su primer apartamento cuando se casó, que le pagó los estudios. O sea, y si el Estado pagaba el estudio, seguramente tenía familias que tenían dinero, bien conectadas. O sea, todos son capas que se arman, un nivel se arma sobre el otro. La gente está pobre, no porque de repente, no es una situación estática, o la consecuencia de un funcionamiento errado en un análisis chato, bidimensional. La gente es pobre porque el sistema no viene funcionando bien hace tiempo. Hay que comprender el funcionamiento en una manera temporal. O sea, como el resultado de cosas que se fueron sucediendo una tras de la otra, y no fueron, o sea, hay que ir elevando a la gente, también con un entorno social, porque si una familia modesta, quizás el hijo
tuvo éxito, hizo un montón de dinero porque fue a la universidad, se recibió bien y supo cómo moverse en la sociedad, pero seguramente es también porque sus padres se supieron posicionar en una situación no de cambalache, ¿cómo se dice? De conventillero. O sea, se supieron posicionar en un lugar que lo acercaron al hijo, si bien quizás no le compraron un automóvil o un departamento cuando se casó, trabajaban en un lugar decente, donde había gente educada, quizás en un barrio bueno, donde no había crimen y donde había mucha clase media y donde no eran vistos como una familia pobre. Todo eso lo ayudó a que ese chico, o sea, se pone cada vez más imposible que una persona sea rica cuanto más pobre es todo el entorno social. O sea que las probabilidades que niños pobres salten a la riqueza de un barrio de clase media, modesto, humilde, sean 100 niños que logran el éxito, a un lugar, a una villa de Johannesburgo de criminalidad y drogas, uno quizás de 100.000 lograría lo mismo. O sea que es una cuestión temporal y colectiva de capas. Hay que verlo como una maqueta tridimensional para poder entenderlo bien. Es probable que la cabeza de la campana se incline más hacia la izquierda. Lo mismo ocurrirá con sociedades altamente desarrolladas que, habiendo superado el problema de la pobreza e incluso teniendo bajos niveles de desigualdad... Claro, es lo que nos ocurre. Porque queremos solucionar todo inmediatamente con una explicación ya. O esto o el otro, derecha o izquierda. Entonces, en la situación donde hay pobreza social, sí, queremos esa solución que nos proponemos ahora de la redistribución de las riquezas, de la producción, aunque vos la llames exceso, por el Estado hacia los pobres. Pero eso no soluciona las cosas. O sea, en China vemos que el capitalismo sí salvó a China de la pobreza, pero no vino solamente una cuestión de que el Estado se hizo rico y empezó a distribuir el dinero. No, vino educación, vino comunicación, información, la gente empezó a viajar, empezaron a abrir su imaginación y a exponerse al occidente, a querer hacer cosas que se hacían en el occidente. O sea, vino una apertura social que hizo que pudiese levantar esa sociedad. No se trata nada más que de distribuir los excesos. Estén conscientes de la importancia de mantener un sistema de redistribución saludable. Es el caso, por ejemplo, de los países escandinavos. Ahora sí, volvamos a lo que nos interesa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque al ser la asignación del excedente social la principal responsabilidad de un gobierno, y al estar el Ecuador... Al ser la asignación del excedente social... No. Eso es como decir que por todos los tiempos el problema o la situación era una en la cual existía el excedente social y que entonces a partir de ahí se crearon o gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. No, los orígenes del pensamiento filosófico, político, de izquierda o de derecha, surgen cómo se construye la administración del todo de la sociedad, no de un exceso ya existente, sino de la producción y de cómo se logra esa producción y de la responsabilidad de los ciudadanos, de lo que hace cada ciudadano, de lo que se le otorga, lo que le corresponde, lo que puede lograr cada ciudadano y cómo se construye ese país. Ahí es, bueno, o sea que creo que tenés que partir de aún más abajo, agarrar el asunto
más ampliamente y desde abajo y levantar todo desde los orígenes, ¿no? En época de campaña, todos los candidatos deberían estar hablando de esto, pero, como se habrán dado cuenta, no es el caso. Sobre todo los candidatos de derecha van a evitar hablar del excedente social porque saben que sus posiciones ideológicas representan a una minoría de la población. Es muy difícil hoy por hoy convencer a la mayoría de que lo mejor para el país es que haya menos servicios públicos para que ellos paguen menos impuestos. En lugar de eso, lo que harán será evitar hablar del tema del excedente social y la redistribución y buscarán imponer un cambio del eje discursivo. Okay, eso me encanta. El eje discursivo es un término que nunca se me había ocurrido. Y todo lo que estás describiendo ahora es cierto, es así como es lo que están haciendo, o sea, cómo explotan la situación, cómo está funcionando en este momento. Y es que las posiciones ideológicas en favor o en contra de la redistribución no son la única forma de ordenar a una población. Es posible construir ejes de posicionamiento ideológico sobre temas tan variados como el aborto, la minería, el porte de armas, los derechos de las minorías sexuales, etc. En cada uno de ellos, las personas se ordenarán de modo distinto y las campañas tendrán formas distintas. Veamos un ejemplo. Tomemos a dos personas con posiciones ideológicas radicalmente distintas, uno de izquierda y uno de derecha. Pero supongamos que ambos coinciden en que la solución al problema de la delincuencia pasa por endurecer las penas contra los criminales. Si construimos un nuevo eje de preferencias ideológicas, esta vez en torno al problema de la delincuencia, y si un candidato logra imponer este tema como nuevo eje discursivo, observen lo que pasa. Estas dos personas, que originalmente estaban en campos ideológicos encontrados, bajo el nuevo eje discursivo impuesto, se convierten en aliados políticos. Si el nuevo eje discursivo tienden a convertirse en aliados políticos. Y esto es algo que me interesó mucho porque yo noté precisamente que ocurre esto. Cuando y el ejemplo es perfecto, porque yo creo, por ejemplo, en la redención natural. La redención natural está basada en que en realidad ningún ser humano se quiere aislar y estar afuera de la colectividad. O sea, nos volvemos audaces, pelotudos, insolentes, porque nos parece que estamos zafando con todo y que vamos a poder irnos con todo y nadie nos va a agarrar y qué sé yo, pero apenas esa parte de la mente que empieza a percibir que ya no te quiere más la sociedad, que ya tus amigos no te quieren, empezás a darte cuenta que no era lo que querías. No querías. Fundamentalmente el ser humano no quiere matar, no quiere lastimar a nadie y quiere ver el éxito de los demás, porque la fuerza reinante es la integridad de la colectividad. Todos queremos pertenecer, todos queremos que nos acepten. Esa es la directiva principal de cualquier forma viviente, de cualquier especie viviente. O sea, y en cada uno de nosotros empuja también la inteligencia analítica, que precozmente quiere evolucionar más rápido, pero quiere evolucionar más rápido a toda la especie. Cada uno de nosotros nos queremos llevar a la especie completa con nuestra audaz y torpe, autodestructiva a veces, gran, increíble y precoz inteligencia analítica de lógica que tenemos. Y nos vamos al recarajo, pero en realidad hay una red que se estira hasta que te das cuenta que quedaste solo, que nadie generalmente empuja tanto, pero estamos hablando de criminales, de gente que tuvo una vida dificultosa, que siempre hizo el mal a los demás y sigue siendo contenida por amigos, por gente por eso nunca se dan cuenta que están yendo en contra a la masa. Pero a lo que voy es que es por esto que existe en la mente humana la redención natural. La redención natural es básicamente un fenómeno, algo que nos ocurre cuando con amor nos hacen ver por qué nos equivocamos.
O sea, un niño, muy raramente tenés padres excepcionales que lo dejan jugar y los dejan, le hablan informalmente, pero le dejan saber que se equivocó en lo que hizo, pero que lo perdona, que lo quiere de todas maneras. En ese momento aparece lo que nosotros conocemos como remordimiento. El remordimiento y la redención naturales son todos mecanismos, dinámicas naturales del cerebro que tienen que ver con que al fin y al cabo no queremos realmente ser algo que no es un ser humano de la colectividad. Entonces, si sabemos comprender eso y tenemos un buen sentido intuitivo como padres, por ejemplo, sabemos, y los padres no siempre, casi siempre no lo saben hacer, pero tenemos también mucho talento intuitivo como padres a saber de alguna manera hacer eso. Y de alguna manera funciona, porque los chicos vienen castigados y qué sé yo, pero después los padres siempre están ahí y te das cuenta y aprendes, madurás, te das cuenta que no vas a ser querido por la sociedad si seguís comportándote de esa manera, que robar no te lleva a nada y qué sé yo, y así vamos creciendo o arreglando, mejor dicho, corrigiendo cosas que se les escapó a los padres, que al principio arrancaron mal. Bueno, y este es un concepto que ha sido, ya viene hace tiempo, tratado de ser aplicado en los sistemas judiciales y penitenciarios de Europa, de Estados Unidos. Nos fuimos para atrás, el mundo se ha ido para la derecha muchísimo en las últimas décadas, a partir de los años 80, más o menos al tiempo del SIDA y de la... Muy interesante todo ese periodo. Es como que hubo un resurgimiento de la derecha, pero al principio había un gran empuje humanista que no se llamaba de izquierda, ¿no? Se llamaba humanista básicamente o progresivo. Pero es difícil, porque claro, lo más inteligente es lo más difícil. Inventar un sistema gobernativo que realmente comprenda al ser humano, que quiere ser independiente y quiere ser creativo y audaz, pero a la vez no sabe controlar el poder y tiende a ser egoísta y a quedarse y a explotar a los demás para beneficiarse a sí mismo. Es difícil tratar de diseñar un gobierno que comprenda esto y tenga éxito en la creación de un gobierno para un país. Los socialistas el marxismo intentó, y bueno, y mira cómo arrancaron con el comunismo a lo bruto, o sea, obligar a la gente a que dé las cosas, y fracasó, porque completamente ignoró la mitad de nuestra naturaleza, que necesitamos construirnos a nosotros mismos y sentirnos libres y dar porque queremos estar íntegros como colectividad, no porque nos obliguen. Queremos dar cuando nos sentimos de dar, no cuando nos obligan a dar. Pero bueno, entonces, cuando yo me pongo a hablar de transformar los sistemas judiciales y penitenciarios en algo que sea que deje de ser cruel, que deje de buscar al culpable y a quien castigar por los problemas que creó la sociedad. Nuestra manera de creer, nuestras ideas morales sobre el comportamiento arcaicas, quieren culpar a alguien de todo lo que aprendió, de todo lo que le enseñó el mundo. Le queremos meter la culpa a esa persona y meterla en una cárcel y castigarla, porque bueno, en vez de hablar como una colectividad, decir, mira, algunos se nos están escapando, tenemos un problema como especie humana, a ver cómo hacemos para sanar este número de gente que se nos están yendo para acá y para allá y haciendo cualquier desastre. Nosotros nos dividimos y decimos, nosotros somos los que sabemos hacer las cosas y estos son los errados, diablos, que hay que castigar. Entonces, un pensamiento más progresivo es uno que se responsabiliza
como diseñador de su civilización, como una humanidad diseñadora de su propia civilización y de sus propias ideas sociales, que consecuentemente desarrollan vidas, y que por lo tanto, si esas vidas aprenden que la vida es de una manera errada, aprenden la vida, nosotros también deberíamos tener la responsabilidad de sanarlos, porque quiere decir que aprendieron mal de nosotros mismos, y tenemos la responsabilidad de sanarlos y de recuperarlos. Entonces, esto sigue siendo, o sea, sigo hablando del concepto de base de una transformación humanista progresiva de los sistemas penitenciarios y judiciales, una de recuperación, de rehabilitación, de reintegración, de sanación. Y lo que he notado es que aún la gente de izquierda, que además que generalmente no tiene mucho conocimiento sobre estos programas o cosas que se han tratado ya de hacer en distintos instantes, en distintos países, saltan con ideas que parecen que son, o sea, unos malvados de derecha, que hay que castigar a la gente y construir más cárceles, porque te dicen, ¿y qué haces con una persona entonces que viola a tu hijo? Ay, Dios mío, tengo que esperar eso del mundo, tengo que prepararme o sea, ya están condicionados a pensar con justificativos de la derecha en sus argumentos, a pesar de que son de la izquierda. Pero del momento que le propones una idea que es realmente verde, realmente orgánica, realmente humanista, los mismos de izquierda te salen con una derechada. Y no sé si los obligás a que se junten, pero lo que sí sé es que es muy difícil crear un tercer eje, realmente un tercer eje independiente, orgánico, parado en la verdad orgánica del planeta, de Gaia, de la humanidad, de cómo estamos diseñados como mentalidad, como especie humana, como funcionamientos naturales orgánicos de la sociedad, y una manera de comprender lo que serían nuevos diseños institucionales para cada cosa, para vivienda, para orden civil, orden social, médico, etc. O sea, proponer un tercer eje tendría que ser el único. O sea, esto se va para otro lado y propone algo completamente distinto. En realidad, estamos hablando de que no tenemos necesidad de partidos políticos como distintas metas gubernamentales. Tendría que haber una sola meta, la meta para el ser humano, la meta para todo lo que necesita la especie, y luego distintas filosofías alrededor de eso, que podrían ser los partidos políticos, de cómo lograr esos objetivos en común. En algún momento éramos algo así, me parece, sin ir mucho más atrás. Yo me acuerdo de chico, o sea, los peronistas solucionan el tema de la vivienda de esta manera, y los radicales solucionan el tema de la vivienda de esta otra manera, y qué sé yo, y que los americanos y que los ingleses están probando esto, y qué sé yo, pero siempre más o menos se comprendía que el tema de la vivienda, se daba a entender, era algo que le correspondía a todos. Ahora ya ni siquiera, ahora estamos hablando como que cada partido político, o sea, los de derecha, o el sistema comunista, o los de izquierda, o los progresivos, son un cuerpo gobernativo en sí. O sea, los partidos políticos se han convertido en meta. Y esto es terrible, porque nos obliga a una pelea polarizada, siendo completamente ignorantes
de los reales objetivos que debemos tener como humanidad, como sociedad, como países. O sea, que todos instantáneamente tengan acceso a nuestra inteligencia médica o nuestra habilidad de ingeniería en construir viviendas alucinantes. ¿Para qué tenemos esta gran inteligencia humana si no nos la damos a todos? El asunto es cómo lo logramos para que nos esté bien, para que nos sintamos conformes con respecto a la existencia en nuestros países. Que lleguemos a tener todas estas cosas, todas a través de una forma, una manera de hacerlo, que nos hace sentir bien respecto a la vida, satisfechos, útiles, con propósito, como que estamos efectuando y como que estamos decidiendo, como que estamos teniendo iniciativa, como que estamos haciendo, como que estamos solucionando, como que estamos proveyendo, dándole a otros y intercambiando socialmente, dándonos entre nosotros, haciendo cosas. Tenemos que sentirnos, los seres humanos debemos sentirnos como que hacemos cosas. Y las filosofías políticas que pretenden la ecuadistribución es como que le quieren sacar eso al ser humano. Y los que le quieren dar al ser humano que haga todo, o sea, los capitalistas, no les importa que recibamos las cosas que todos queremos y tenemos derecho por ley natural. Hay como una ruptura en el centro de la cual debería existir algo que todos vemos en común, sobre lo cual no discutimos, no deberíamos discutir sobre un montón de cosas que actualmente existen como vacíos, como metas que no existen y deberían serlas. Bueno, ya está muy largo, espero que haya servido de algo todo este monólogo con el cual te colaboro y ofrezco para que espero que tengas las ganas y la paciencia de ver. Hasta luego y chao, nos estamos viendo.